SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, abrimos aquí la ventana. Hoy hemos invitado a tomar café a nuestro compañero, amigo, productor audiovisual y Mikel Lejarza. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estáis? Muy bien, nosotros encantados, como siempre, de saludarte, de tomar y compartir café contigo, a la vez que repasamos algunos de los asuntos de la actualidad. Sigues saludándonos desde Cataluña, ¿verdad? ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. Hay un pequeño lío con el tema del Tribunal de Justicia y todas estas cosas. Ya, en la localidad en la que estás, en la que tienes ahí el palacete de verano. Tiene restricciones, sí. Tiene restricciones. Vale, ahí se ha mantenido entonces el toque de queda. Sí. Que es bastante sorprendente. Esto daría para un gran tema porque yo estoy en un pueblo que es como la tercera parte de uno que está al lado. Y en el de al lado no hay y en este sí. La verdad es difícil de entender. Bueno, esta ha sido la primera noche sin toque de queda en Barcelona y en decenas de municipios de Cataluña, como estamos diciendo. Todo eso después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, que limitó a 19 los municipios en los que se tiene que mantener esta medida. Y en estas primeras horas han sido unas 4.000 personas las que han tenido que ser desalojadas en Barcelona por hacer botellón, por causar molestias. Bueno, esto por una parte, pero por otra, dentro de este mismo contexto de la pandemia, de las consecuencias de la COVID, hoy nos encontramos con un artículo firmado por Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, en el que, por resumir, diríamos que el argumento principal, básico, troncal de este artículo es que hay motivos para la esperanza. Ignacio López Goñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, nos dice en este artículo que hay motivos para la esperanza, independientemente de que esté pasando lo que está pasando, esto que contábamos, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, y donde de vez en cuando, y sobre todo coincidiendo ahora en vacaciones, en puntos álgidos, como va a ser también este fin de semana, nos encontramos una y otra vez con la irresponsabilidad de unos cuantos, pero esos cuantos son muchos. Sí, a ver, no cabe duda de que todavía estamos en una situación pandémica y muy delicada, ¿no? Y con una tasa de circulación del virus muy alta, ¿no? Pero en el artículo que comentas, lo que hacemos es una visión con perspectiva de toda la pandemia, ¿no? Desde que comenzamos en marzo del año pasado, ¿no? Y entonces cuando uno compara los datos de número de diagnosticados y sobre todo el número de fallecimientos, porque aunque esto suene un poco duro, al final las pandemias, como se van registrando en la historia, es comparando el número de fallecimientos. Y entonces en ese sentido, cuando nosotros comparamos la situación desde marzo hasta el momento actual, lo que vemos en realidad es que ha habido hasta ahora prácticamente tres olas. Estamos hablando de una quinta ola, quinta ola es una quinta ola sobre todo de diagnosticados. Y cuando lo comparas con los meses anteriores, tuvimos una primera ola de fallecimientos muy fuerte, muy dura, dramática, que fue la de marzo del año pasado. Luego hemos tenido una segunda fase, digamos, con esa segunda y tercera ola, en las que nos coincidía muy bien el número de diagnosticados, más o menos el perfil de diagnosticados con de fallecimientos, que va desde julio, desde julio hasta febrero más o menos. Y lo que estamos teniendo ahora, que denominamos quinta ola, pues realmente es una quinta ola de diagnosticados, pero que no están teniendo el efecto en los hospitales, en las UCIs y sobre todo en el número de fallecimientos si lo comparamos con las olas anteriores. Independientemente de que, aunque haya un muerto, es un drama, eso por supuesto. Claro. Yo insisto en que se trata de verlo con perspectiva. Y si lo vemos con esta perspectiva, pues uno, pues tiende un poquito a un optimismo moderado, ¿no? Porque la conclusión que sacamos es que gracias a las vacunas, a que hemos vacunado a la población más vulnerable, el efecto dramático de esto que denominamos quinta ola está siendo mucho menor, ¿no? Viendo lo que está pasando en Israel, por ejemplo, que ha vuelto a altos niveles de contagio por la variante Delta, imagino que este factor, el de la aparición de la variante Delta, hace cambiar muchísimo, que podría ser todavía este balance más positivo si hubiéramos mantenido estos niveles de vacunación que nos han llevado hasta aquí y no nos hubiera hecho cambiar el paso sobre la marcha la variante Delta, ¿no? Porque esta variante ha cambiado las reglas del virus totalmente. Sí, una variante
más transmisible, pero lo podemos ver de las dos maneras. Es decir, con una variante muchísimo más transmisible, si no hubiéramos tenido las vacunas, esto hubiese sido una auténtica masacre, ¿no? Pero en unas condiciones con una variante tan transmisible en una alta incidencia, pues hemos parado, digamos, el golpe de fallecimiento. Lo que está ocurriendo en Israel ahora, efectivamente, es que empieza a haber, empiezan a detectarse casos en personas mayores de 60 años que están vacunadas y que están siendo ingresadas, ¿no? Pero ahí también yo creo que es bueno ver que cada país tiene una situación distinta. Israel llegó a unas tasas de vacunación del 55% muy pronto, casi en febrero, ¿no? Y probablemente lo que están teniendo ahora es una población que han vacunado, pero que ya ha pasado unos meses y está disminuyendo la protección, lo que se llama la inmunosenescencia, es decir, personas mayores que su sistema inmune va disminuyendo, ¿no? Y por eso estamos hablando de una tercera dosis, probablemente en esa población más envejecida y que sigue siendo más vulnerable, ¿no? En este momento en España lo bueno que tenemos es que las tasas de vacunación es que hemos superado a Israel, hemos superado a Inglaterra, hemos superado a Estados Unidos, ¿no? Y aunque todavía nos queda mucha población por vacunar, estamos, pues me parece que superamos el 63 o el 64% de la población vacunada, ¿no? Lo cual es una tasa, vamos, a un muy buen ritmo. Yo no creo que no hay que obsesionarse con ese número del tanto por ciento para llegar al rebaño, ¿verdad? Sino la idea es vacunar cuanto antes al mayor número de población, porque el indicador, sobre todo, aunque suene un poco duro, es lo que pasa en los hospitales, ¿no? En el momento en que consigamos que no haya estrés en los hospitales, todos podemos llegar a lo más parecido a la normalidad. Y la buena noticia yo creo que es que vamos a buen ritmo y vamos hacia ese camino. El objetivo, supongo, siempre es, habría que recordarlo, que hubiera 0 infecciones o 0 muertes, pero bueno, el objetivo realista inicialmente cuando comenzó toda esta tragedia era descongestionar el sistema sanitario. Sin embargo, ahora cada vez hay más voces que hablan de que el objetivo tiene que ser impedir determinados comportamientos públicos que pueden hacer que esto se acreciente. ¿En dónde debemos poner el foco de atención en las próximas semanas? Yo creo que es importante reducirla, porque es verdad que cuanto más virus haya, pues más podrá llegar a las personas vulnerables. Incluso sabemos que aunque estén vacunadas, la vacuna no es 100% eficaz, y por lo tanto esas personas pueden llegar al hospital, pueden llegar a la UCI, incluso pueden fallecer. Entonces tenemos que disminuir la incidencia del virus. Cuanto más virus hay, más variantes pueden aparecer, y por lo tanto eso es importante, pero tampoco nuestro objetivo realista puede ser, hoy vamos a erradicar el virus y aquí no tiene que haber ninguna infección. Eso, sinceramente, yo pienso que no es realista. Este virus, erradicar un virus es prácticamente imposible. Lo hemos hecho solo con la viruela en infecciones humanas y después de 200 años vacunando. Y por lo tanto hay que asumir que probablemente este virus ha llegado para quedarse, un virus endémico, en el que poco a poco se irá quizá adaptando al nuevo hospedador, que somos nosotros, y conforme más personas estén inmunizadas, bien porque hayan pasado la enfermedad o bien porque las hemos vacunado, llegaremos a un cierto equilibrio, ¿no? En el que de vez en cuando nos dé algunos problemas. El virus será un virus respiratorio que nos causará problemas, pero la situación ya no será una situación pandémica, una situación de estrés, una situación de emergencia como es la que todavía estamos, ¿no? Ten en cuenta que en una situación pandémica, si tenemos 100 muertos en 100 días, nos colapsa el sistema. Si llegamos a una situación en la que tenemos 100 muertos en 100 días, el número de muertos, desgraciadamente, es el mismo, pero la situación es totalmente distinta, ¿no? Claro, porque esas variantes que se sabe que están por llegar y, por lo tanto, cuando lleguen, por expandirse también, según modelos ya existentes, a lo mejor en otros casos, en otros virus, en otros casos de virus ya históricos, ¿nos puede dar alguna idea de cómo van a comportarse o no? No hay antecedentes aquí que nos sirvan de modelo de nada. A ver, es muy difícil porque los distintos virus, o sea, el virus de la gripe, pues no es un coronavirus. El virus VIH es totalmente distinto a este coronavirus. Es decir, los coronavirus son virus, sobre todo de animales,
y que tienen una capacidad de variación, por supuesto, porque todos los virus mutan, y además este es un virus con genoma RNA, con una alta frecuencia de mutación, pero no con una tantísima frecuencia de variación como es el virus de la gripe o el virus VIH, ¿no? Entonces no sabemos, o sea, hay un cierto nivel de incertidumbre en la evolución de los virus, porque hay incertidumbre, ¿no? Pero sí que podríamos esperar, lo que digo, que esas nuevas variantes se hagan quizá más transmisibles, aunque es verdad que esta variante Delta es muy transmisible y optimizar todavía más en la transmisión, pues hombre, pues es difícil, porque esta variante ya está bastante optimizada en la transmisión, pero no podríamos descartar que aparezcan alguna variante, bueno, pues más transmisible y que nos siga dando algunos problemas. Pero yo insisto en el que tener el máximo de población vacunados, o sea, las vacunas están funcionando, y las vacunas, aunque uno pueda transmitir el virus, que se ha dicho, un vacunado puede transmitir el virus, un vacunado puede enfermar, sí, pero las vacunas están funcionando porque el número de personas que están llegando a los hospitales, a las UCIs, que están falleciendo, es mucho menor si lo comparamos con las anteriores olas, ¿no? Yo creo que es un error comparar este verano con el anterior. No es cuestión de comparar veranos, sino de comparar olas epidémicas. E insisto que lo que estamos viendo en esta ola epidémica es que, sobre todo, en esta situación en la que estamos vacunando a mucha gente, estamos teniendo una pandemia de no vacunados. Y por eso el mensaje tiene que ser: hay que vacunarse cuanto antes mejor y salir de esta situación de estrés que nos permitirá ya, bueno, pues pensar en hoy qué hacemos con la COVID persistente, que efectivamente es un problema que sigue ahí, ¿no? O qué hacemos con las revacunaciones, pues ya veremos qué hacemos, si hay que dar una tercera dosis, etcétera, ¿no? ¿Usted es partidario? Lo digo porque hoy en día podríamos decir que la comunidad científica se divide en dos escuelas: los que claramente se muestran partidarios de ya, incluso de algún servicio público de salud de algunos países donde vemos que ya se ha decidido en algún sentido para la población más vulnerable, etcétera, y aquellos que dicen: no, por favor, ahora lo que hay que hacer es dar la primera y segunda dosis, la pauta completa, pero a aquellos países donde todavía no se ha extendido la vacunación. ¿Usted de qué sería partidario? Claro, pues es que ese es el problema, ¿no? Todavía no lo sabemos, ¿no? Porque efectivamente eso es un problema global, y lo que ocurra en México, en Brasil o en India nos va a afectar. Y por lo tanto, efectivamente, desde un punto de vista global y solidario, tenemos que proteger primero a aquellas personas más vulnerables, mayores, en poblaciones donde no están llegando las vacunas, ¿no? Pero sí también se está viendo, y probablemente cada vez lleguen más datos, sobre todo a ver qué pasa con Israel, por ejemplo, de personas mayores en las que, insisto, por ese fenómeno natural de que su sistema inmune se va debilitando con la edad, es una cosa natural, pues quizá necesiten dosis de recuerdo, ¿no? Por lo tanto, una tercera dosis a nivel general en la población, bueno, yo creo que en este momento no hay datos para sostener esa hipótesis. Quizá pues yo sería más partidario de empezar una tercera dosis, probablemente en unas personas más vulnerables, los mayores de determinada edad, donde se ve que el virus, aunque les hayamos vacunado con dosis, sigue teniendo cierta incidencia, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo tendremos que vacunarnos? Pues yo creo que nadie tiene ni puñetera idea para responder eso, siendo sincero. No lo sabemos, ¿no? O sea, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque también hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahora han salido estudios donde se ve, oye, ¿cuánto está durando la protección comparando, por ejemplo, con Pfizer y con AstraZeneca, ¿no? Entonces se ve que, por ejemplo, las vacunas de RNA al principio protegen muy bien, pero quizá está durando más la inmunidad en las vacunas de AstraZeneca, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estas vacunas se aprobaron en unas condiciones determinadas de una situación pandémica, pero todavía tenemos que seguir evaluando cómo responde la población a estas vacunas. Sabemos que son seguras, pero la eficacia a largo tiempo, evidentemente, todavía no la sabemos, ¿no? Porque no ha pasado tiempo, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que seguir vigilando durante los próximos meses, ¿no? Hay que estar vigilantes, expectantes. Hay motivo para la esperanza, y nos vamos a quedar desde luego con ese mensaje de Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, a quien le agradecemos muchísimo que se haya asomado un ratito aquí a la ventana. Doctor, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mucho ánimo.
in a moment's time to turn away, leave it all behind. No te me quedes dormido, Miquel, que yo sé que esta música me gusta. Vale, vale. No, ya, pero es que a mí también me gusta. Pero depende de lo generosa que haya sido la comida, y a esta hora pues sabemos que hombre, que puede tender a invitar a quizá dejarse caer en los brazos de Morfeo, que es una tentación proclive, y sobre todo cuando aprieta el calor como está apretando. Pero vamos a hablar de otras olas, vamos a hablar de la ola de calor. Este fin de semana, hombre, no es comparable en función de lo que dicen los pronósticos del tiempo, no es comparable a la que tuvimos la semana pasada, la última ola de calor registrada en el puente de agosto, que marcó un récord en España. Igual va perdiendo fuelle y cala menos eso de a base de repetirlo, lo de un récord de temperaturas en España y otro récord. Pero a ver, 2 de los 6 días de la ola de calor de este último fin de semana se colaron en el podium de los más calurosos en el conjunto de España. En Montoro, la provincia de Córdoba, se llegaron a notar 47 grados, prácticamente 47 grados y medio. Bueno, tú y yo, Miquel, que tenemos ya cierta edad, pues tampoco es que lo hayamos vivido esto y lo recordemos de todos los veranos, ¿verdad? Ni mucho menos. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Lo que sí se nota es una cierta tendencia al alza. Es decir, como que cada año batimos algún récord, ¿no? Eso es. Y que como si fuera la sucesión de diferentes Juegos Olímpicos, tenemos una tendencia a batirlo un año y a rebatirlo al siguiente y a volver a batirlo al próximo, ¿no? Es decir, que estamos en una tendencia así ascendente. Y lo que parece evidente, Roberto, es que nunca se ha hablado tanto del clima, y mira que se habla mucho del clima. Y mira que hemos subido en ascensores, ¿eh? Exacto. Y lo que es evidente es que el que niegue que algo está pasando, pues está ciego. Oye, lo que sí que parece que hay una tendencia también creciente es a eso, cuando se observa que algo está pasando y esto tiene que ver con el cambio climático y esto no puede ser normal, pues los buceadores en hemerotecas que te sacan el típico titular de año 60, año 57, en algún lugar de la Mancha, algo tan inespecífico como eso, hubo 50 grados y bueno, sobre todo esto, mira, abrió un hilo muy interesante en Twitter Rubén del Campo, que es meteorólogo de la AEMET, donde iba relatando dato por dato en referencia a esta última ola de calor, con un hilo además que empezaba así, dice: se ha dicho que es normal que haga calor en verano en España, dando a entender que no es para tanto. Pues sí, aunque sea normal el calor estival en nuestro país, este episodio y la tendencia observada en los últimos años no lo son tanto. Esto no es tan normal. Rubén del Campo, meteorólogo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ay, tenemos cierta tendencia a buscar la negación de lo evidente, ¿no, Rubén? Bueno, en este caso, pues es lo que comentabais, ¿no? Si se dice, bueno, sí es que es normal que haga calor en verano, por supuesto, ¿no? Nuestros veranos, los veranos españoles, son veranos soleados, calurosos, por eso el turismo también, pues, europeo lo ha elegido, ¿no? Tradicionalmente. Pero de un tiempo a esta parte, pues es verdad que lo que estamos notando es que ese calor va a más, va a más. No es cuestión de que sea un calor ya pues típico, sino que este calor cada vez está marcando extremos, ¿no? Temperaturas cada vez más altas y bueno, esta ola de calor, que además era la primera de este verano. Realmente este verano hasta llegado a agosto pues ha sido más o menos llevadero, ¿no? Pero nos ha sorprendido, entre comillas, esta ola de calor con sus temperaturas de récord. Tú ibas en cada uno de los posts estos que forman el hilo de Twitter, ibas rebatiendo, ibas pegándole cada zasca, ¿verdad?, a aquellos que se habían encargado de, con sus supuestos argumentos, rebatir que si esto era tan anormal, que esto de ola de calor pues podría ser equiparable a cualquier otra. Sobre esto de los 50 grados, dice, se hizo viral una portada hablando de que ya en 1957 España había alcanzado 50 grados en algún lugar de la Mancha. El titular es muy impreciso. Además, en el Banco Nacional de Datos Climatológicos de la AEMET no figura ningún registro de 50 grados, ¿no, Rubén? Claro, efectivamente, no tenemos constancia, por lo menos con datos fidedignos, de que se hayan alcanzado 50 grados en ningún punto de España. Podría ser, bueno, lo que también comentábamos es que hay, en el Banco de Datos Climatológicos de la AEMET hay algunos datos antiguos, la mayoría, ¿no?, que llegan hasta los 49 grados. ¿Pero qué pasa? Pues que desconocemos las condiciones en que aquellos datos fueron medidos y
por esa razón están en proceso pues de análisis, ¿no? De evaluación. No los podemos dar por buenos todavía hasta que no tengamos claro cómo se midieron. En cualquier caso, ese titular era muy impreciso, tampoco teníamos más información y no podemos afirmar que en España se ha llegado todavía a 50 grados, afortunadamente. Lo que sí podemos decir es que estas temperaturas máximas que estamos teniendo en los últimos veranos pues son de récord, y con las estaciones meteorológicas modernas podemos afirmar que los 47,4 grados, ¿no? Casi 47 grados y medio del pasado sábado en Montoro, en la provincia de Córdoba, pues es la temperatura más alta medida en nuestro país. ¿Y qué implicaciones puede tener que cada vez haya más olas de calor? Porque esto se traduce luego en tragedias. Evidentemente no son solo datos meteorológicos, ¿no? Lo primero, que las olas de calor ya están aumentando el número en nuestro país. O sea, hasta hace poco es verdad que hablábamos del cambio climático como algo a futuro, ¿no? Algo que iba a suceder, que nos iba a afectar en un futuro, pero es que ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya está aquí. Y para que os hagáis una idea, las olas de calor en la década pasada fueron el doble en número que en las décadas anteriores, ya se duplicaron, ¿no? En los 10 años anteriores. Y esto se traduce, pues eso, no solo en datos, sino pues por ejemplo en problemas para la salud, porque el calor pues es un problema de salud, y algunos estudios del Instituto de Salud Carlos III, que nosotros en algún informe hemos mencionado, pues habla de que en los últimos 5 años alrededor de 1.800 personas han muerto en España por exceso de calor. Por lo tanto, ahí tenemos una de los efectos directos, ¿no? de estas olas de calor. Y por supuesto, con estas altas temperaturas, con el ambiente seco que acompaña a las olas de calor, normalmente ¿qué ocurre? Que se dispara el riesgo de incendios, y aunque el calor por sí mismo no enciende el fuego, es verdad que favorece que aparezcan incendios y luego dificulta las tareas de control y de extinción. Es decir, que tenemos problemas sanitarios y problemas también en nuestro medio ambiente, en nuestros ecosistemas. Lo que venías a decir, desde luego, el hilo argumental de ese hilo de Twitter era que no se puede ver ni se puede leer un dato aislado, ni los 47,4 de Montoro nos hablan de la ola de calor, el dato ese por sí solo, ni una fotografía del sur de Brasil, en esta época, por cierto, que allí no es verano, pero una fotografía nevada del sur de Brasil tampoco, pero sí las tendencias, ¿no? Por ejemplo, déjame que cite, escribías también, 2 de las 3 olas de calor más intensas en cuanto a temperatura se han registrado, 2 de las 3, en 2019 y 2021. Más cosas. De las 11 olas que han afectado a 30 provincias o más, porque de esta también hay que detenerse ya no solo en la intensidad de la temperatura, sino en la extensión, el radio que abarcó. De las 11 olas que han afectado a 30 provincias o más, 7 se han registrado desde 2012. Viendo esa tendencia, parece que es muy contundente todo esto, ¿no, Rubén? Sí, bueno, y también que 9 de los 10 veranos más calurosos en España desde 1961 se han producido en el siglo XXI. Por eso. Y 5 de los 10 más cálidos en la década pasada. O sea, esa es la tendencia de este verano. Pues quizás no vaya a ser tan cálido como los de los últimos años, porque junio y julio pues son los más llevaderos, ya lo hemos dicho, ¿no? Aunque agosto haya sido fuerte, esté siendo fuerte. Pero quizás este verano, pues bueno, sea un poquito menos caluroso que los de años anteriores, pero la tendencia está ahí, ¿no? Y otra cosa que comentábamos también en este hilo de Twitter, los récords de temperaturas altas, los récords de calor, por decirlo así de manera resumida, superan en 11 veces a los récords de frío. Y los récords de frío no desaparecen. Ahí tenemos a Filomena en enero que nos dejó helados, ¿no? O sea, esas olas de frío. Alguien escribía estos días como un meme: Filomena, vuelve, te perdono. Sí, pues claro. Pero bueno, también fue un episodio extremo, ¿no? Madre mía, nevadas, sí. De medio metro también hay que analizar, porque a priori es muy difícil de saber si también está el cambio climático detrás de ellas o no. Eso es difícil de saber. Pero ese episodio extremo ahí estuvo, con heladas de hasta 25 bajo cero, y fíjate, una cosa muy curiosa, pero que también podría estar relacionado con este incremento de fenómenos extremos. En algunas ciudades, como en Teruel, este mismo año ha batido el mismo año el récord de frío y el récord de calor. En Teruel llegó a 21 grados bajo cero en el episodio de Filomena, y ahora hace poquito ha llegado también a 41 grados aproximadamente, 62 grados de diferencia. Eso de por sí es una amplitud térmica enorme, pero que se produzca el mismo año, pues nos indica esto también, ¿no? Que puede estar incrementándose esa variabilidad del clima, ¿no? Que puede estar incrementándose el número de episodios extremos, pues quizás en los dos sentidos. Olas de frío hay menos, pero desde luego Filomena nos dejó claro que no desaparecen tampoco. ¿Qué nos espera para el resto del verano? Y si puedes hacer algún tipo de pronóstico para el otoño.
Pues mira, para lo que resta de verano, primero lo que hay que decir es que este fin de semana pues va a ser caluroso, ¿no? Además, un poquito más caluroso de lo normal. Ya digo, este verano el calor ha llegado un poco más tarde, pero le está costando irse, ¿no? Y esta segunda quincena de agosto va a ser más calurosa de lo normal. Y luego los meses siguientes, septiembre, octubre, pues es posible que también sean calurosos. Calurosos con lo que es normal para esos meses, ¿no? Parece que esta tendencia cálida va a continuar en los 2 próximos meses. En lo que no podemos concretar nada, y es un tema pues que veremos al final qué ocurre con ellos, con las precipitaciones. De momento estamos teniendo un año pues algo más seco de lo normal, está lloviendo algo menos de lo normal, y no podemos hacer un pronóstico fiable a 2 meses de qué va a pasar en otoño con las lluvias. Ojalá pudiéramos, pero es un parámetro muy variable y ahora mismo no podemos afirmar. Es posible que sea un poquito más seco, sobre todo el inicio del otoño en la parte atlántica de la península, pero no podemos concretar mucho más. Eso tenemos que esperar. Bueno, Rubén, tú puedes decir que seguro que tendremos veranillo del membrillo, sí, y ahí no arriesgamos porque eso viene año tras año, con el verano de San Miguel. Rubén del Campo, meteorólogo de la EMET, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esa labor didáctica a través de Twitter y por darnos detalles aquí esta tarde en La Ventana. Rubén. Pues gracias a vosotros y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada y quiero que esa ropa cara cuesta un ojo de la misma. Así que, bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio que sería más propio. Es una frase que escuchamos mucho más en Navidad. Mira, cambiamos de tiempo. Esto, aunque sea psicológicamente, ya nos lleva a los fríos de la Navidad, cuando, después del sorteo de lotería, pues nosotros, micrófono en ristre, los compañeros de la prensa, de la televisión, pues asaltamos a los nuevos millonarios y le preguntamos, ¿y qué va a hacer con el dinero? Y bueno, Miquel, sabrás cuál es la respuesta habitual, ¿no? Y clásica, lo de tapar agujerillos, que dice la gente. Sí, gastárselo de una u otra manera. De una u otra manera. Mira, en Tenerife, nuevo millonario, ayer sorteo de la primitiva, 1.385.000 euros para una apuesta, solo una apuesta premiada. 113 millones fue lo que se llevó el pasado viernes un jugador de la lotería del Euromillón. Fue el único acertante también de ese sorteo. No sabemos su identidad. Sí que hemos podido averiguar que el boleto se validó en una localidad de Vizcaya. No sabrás tú nada de eso, ¿no, Miquel? En Leioa, vale. Donde está la universidad. Sí, pero no te tocó a ti No, pellizquín tampoco. No, nada. No, mira, hacemos esta pregunta porque ¿qué haríamos con esa cantidad de dinero? Porque parece que hay una tendencia, cambia todo, pero también la tendencia, ¿qué haría un nuevo millonario? ¿Dónde estarían sus prioridades? ¿En qué nos lo gastaríamos? Pedro Reyes, profesor de Economía del Comportamiento en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, en ESADE, en Barcelona, nos escucha a esta hora de la tarde. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Así que los nuevos millonarios ahora se gastan el dinero de forma diferente. Bueno, los nuevos millonarios se gastan el dinero como pueden en estos tiempos de pandemia, que también tiene una influencia. Y además es muy distinto cómo se lo gastan los nuevos millonarios que aquellos pues que vienen de familias ya con cierta solera, donde el dinero ya lo han mamado desde pequeños, o la gente que lo ha ganado de una manera a base de su esfuerzo, ¿no? Es distinto el consumo si uno le toca la lotería que si no ha ganado o le viene ese dinero de familia. Ya, esto se entiende porque ha habido como una democratización del lujo. Hombre, no todos los lujos están al alcance de todo el mundo, pero sí que es cierto que es un poquito más fácil acceder a algunas cosas que antes se consideraban lujos. Por lo tanto, no sé si para marcar diferencias o porque uno ya está acostumbrado a ciertas cosas que ahora el dinero, por ejemplo, de un premio millonario de la lotería se destina a otras cosas, profesor. Pues efectivamente, a lo largo del siglo XX se creó lo que llamamos la sociedad de consumo, en la que se dio acceso a poder acceder a ciertos bienes de consumo
que antes eran de lujo y era en lo que gastaban realmente los millonarios y las familias que realmente tenían dinero, ¿no? Por entendernos fácilmente, hoy en día la mayoría de las rentas, incluso las rentas bajas y desde luego las rentas medias, tienen acceso a un móvil de última generación, a una televisión grande, o incluso pueden viajar, cosa que antes no existía una clase media que pudiera hacer estas cosas. Entonces, lo curioso es que, bueno, la gente de rentas medias ahora hace estos consumos que en su momento pues, se podían conseguir lujos, se consideran como lujos, pero es que la gente millonaria de verdad casi aborrece de este tipo de consumos porque casi lo considera pues un poco una horterada, ¿no? Ya el irse a un viaje, por ejemplo, a las Maldivas, pues es algo que todo el mundo hace y que además presume de ello en Instagram. Entonces, la gente que realmente es millonaria y tiene dinero, al contrario, ¿no? Estamos acostumbrados a ver pues a gente como millonarios, multimillonarios, como el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, en chancletas y con una bata, ¿no? En lugar de llevando un bolso de Gucci y una ropa de la más cara, ¿no? Entonces es distinto el consumo que hacen los nuevos ricos del que hacen aquellos que tienen rentas muy muy altas desde hace mucho más tiempo. O sea que aquello que se hacía hace años de decir que cuando se tenía un poco de dinero había que invertir en comprar propiedades, sobre todo en el sector inmobiliario y demás, ya no se lleva. Bueno, sí que se lleva, y obviamente el dinero y la gente que ha ganado, que está acostumbrada a ganar dinero, sabe dónde gusta, saber dónde invertirlo, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que al final el consumo, entenderlo como una necesidad psicológica en la que al final no consumimos solo porque queramos comprar algo y disfrutar de algo que realmente nos apetece tener, sino que el consumo está también muy asociado a presumir y a compararte con los demás, ¿no? Entonces, hasta hace poco el consumo era una cosa de que los demás vieran, sobre todo, que uno podía permitirse ciertas cosas. Cuando llega el momento en el que todo el mundo se puede permitir tener ciertos bienes de lujo, esa necesidad de presumir se traslada a otro tipo de consumos, lo cual no quiere decir que no se haga por presumir, pero por algo por lo que se pueda presumir. Si ya con mi móvil ya no doy señal de que soy millonario, bueno, pues a lo mejor lo que me permito es invertir mi dinero en un consumo mucho más selecto, como puede ser la educación elitista en un colegio en el extranjero, o ciertos seguros de salud, o incluso el tener una seguridad personal, ¿no? Son cosas distintas que permiten al millonario de verdad separarse de las rentas un poco más bajas. Los viajes al espacio, estos que se están poniendo de moda ahora mismo. Exactamente, ¿no? Ya no es el viaje a Asia que todo el mundo o mucha gente termina haciendo y presume en las redes sociales, sino que hay que irse allá donde no pueden ir los demás, ¿no? Y esto explica, aparte de otras razones, por supuesto, pero los millonarios que ahora están invirtiendo en viajar al espacio. Por un lado lo hacen como visión de futuro y como inversión, pero también hay un punto de yo me lo puedo permitir y tú no, ¿no? Porque vale muchísimo más dinero. Claro, también es diferente cómo se comporta un nuevo rico en Europa a cómo lo puede hacer un americano o un ruso, ¿no? Sí, esto lo observamos, por ejemplo, con los asiáticos, tanto rusos como a lo mejor chinos, japoneses. La cultura todavía es un poco la cultura que teníamos en Europa hace unos años, ¿no? Una cultura de ostentación, una cultura de un consumo, pues todos conocemos, ¿no? Yo vivo en Barcelona, conocemos a los asiáticos que realmente en el momento que llegan a Barcelona lo primero que hacen es ir a la tienda de Gucci y se compran unos bolsos que ostentan mucho. Esto en ciertas culturas todavía se lleva mucho. En la cultura europea empieza a haber, y también la americana, empieza a haber un movimiento hacia atrás, no hacer ostentación, sino ser tan rico que no necesitas presumir de ello. El gran premio del 1, 2, 3 era el coche. Y el apartamento en Alicante. El apartamento en Alicante. Ya, sobre lo del apartamento en bienes inmobiliarios, eso ya nos ha dicho algo, y sobre todo yo creo que lleva ahora el estigma de lo que ocurrió con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero hay clásicos que no cambian, quiere decir, el coche como símbolo de ostentación, ¿eso quizás sea de lo poquito que no ha cambiado? Pues mira, mi abuelo, una de las frases que decía es que los solteras siempre se compraban el coche y la tele grande, ¿no? Hoy ese coche grande ya no es el coche grande, ahora es el coche eléctrico, ahora es el coche ecológico. Y realmente los únicos que se están pudiendo comprar un Tesla son gente que realmente tiene muchísimo dinero. Y no son personas que tengan una conciencia ecológica mayor, sino que simplemente la manera ahora de presumir y de encima comprar un poco de imagen pública, porque parece que uno es socialmente más responsable y demás por tener un coche eléctrico,
bueno, pues son aquellos que de verdad tienen unas rentas muy altas, que probablemente no les importa el medio ambiente más o menos que a las personas normales, pero encima pueden comprar imagen y pueden hacerse sentirse bien ellos mismos por el hecho de tener un coche eléctrico. Entonces ya no es el coche grande, sino que es el coche ecológico eléctrico. ¿Y la pandemia ha afectado, aparte de las diferentes modalidades de compra, ha interferido en los hábitos de consumo? Por supuesto, hablábamos ahora del mercado inmobiliario, lo que ha hecho la pandemia y sobre todo lo que ha hecho la pandemia tan larga y con tantas olas, con tantas veces que parecía que salíamos de la pandemia pero luego volvíamos, es que ha creado una incertidumbre brutal, ¿no? Una incertidumbre en la cual el valor de las cosas y de las inversiones en consumo, como puede ser la inversión inmobiliaria, uno se vuelve mucho más cauto porque ya no sabe qué es lo que va a pasar. Tantas veces nos han prometido que íbamos a salir de la pandemia y hemos vuelto a caer, ahora estamos con miedo de la variante Delta y de lo que está pasando en Israel o de lo que está pasando en Australia, donde parece que vuelven otra vez hacia el confinamiento. En esas condiciones, invertir en cosas a largo plazo que pueden cambiar mucho de valor, que se pueden devaluar mucho por cómo vaya el mercado inmobiliario, por ejemplo, afecta mucho al consumo. Yo me fío siempre de quien sabe, así que aprovechando que le tenemos aquí, profesor de Economía del Comportamiento, esta noche hay un nuevo sorteo de Euromillones, bote de 29 millones. Imaginémonos que Pedro Rey tiene el único boleto. No sé si juega o no, pero imaginemos que tiene el único boleto ganador. ¿En qué se lo gastaría? ¿Qué haría? ¿Cómo lo invertiría? Pues lo primero que le diría es que como economista académico siempre tengo una discusión con mi familia, que es que yo no compro lotería, nunca compramos lotería porque realmente la probabilidad de que a uno le toque es muy baja. Pero imaginemos que sí que tengo ese billete y que tengo el billete ganador. Pues en mi casa, ¿qué me lo gastaría? Pues probablemente me voy a contradecir un poco, pero probablemente invertiría también en el mercado inmobiliario, no porque es un valor que es verdad que sube o baja, pero que tiene cierto valor seguro, que no cambia tantísimo, por lo menos no cambia tanto a largo plazo. Y además, en mi caso particular, soy una persona muy aversa al riesgo, que no le gustan nada los mercados financieros. Entonces, a mí me gusta siempre invertir en cosas de valor seguro, no en cosas que me den miedo que vayan a cambiar de valor. Qué decepción, profesor. Creía que me iba a decir coche grande, tele grande. Sí. Eso sí, si quiere lo hablamos después, cuando salgamos de antena y hacemos negocios. Porque eso usted y yo creo que un poquito tendríamos la tentación, al menos, ¿no? Bueno, yo en mi casa tengo un proyector con una pantalla. Amigo, claro, por eso entonces ya no está pendiente de la lotería, esa a la que no juega, para poderse comprar la tele grande. Ya tenemos proyector. Pedro Rey, profesor, ha sido un placer. Muchísimas gracias, muy amable. Fuerte Igualmente, abrazo. muchas gracias. Un abrazo, hasta ahora. Let me tell you a story about an old friend of mine. Somebody left her in a shopping cart in a parking lot for us to find. Just a fuzzy black pup. She was hungry and feeling alone. We put her in the backseat. Y esta tarde estamos tomando café con Miquel Lejarza. Miquel, mira, vamos a hacer turismo. Te voy a llevar a una tierra que sé que te gusta. Vamos a Asturias. ¿Te apetece? ¿A quién no le gusta? Hombre, eso digo yo. Porque mira, en todas las entradas de los enclaves rurales de Ribadesella, allí en Asturias, y en las redes sociales, el ayuntamiento ha puesto, una curiosa advertencia. Se lee: atención, pueblo asturiano, usted accede asumiendo los riesgos. Aquí tenemos campanarios que suenan regularmente, gallos que cantan temprano, rebaños que viven cerca, e incluso algunos llevan yoqueros que también emiten sonidos, tractores propiedad de agricultores que trabajan para alimentarte, caminos asfaltados, no autopistas. Conductor, circule con precaución. Si no puedes soportarlos, tal vez no estés en el lugar correcto. Ramón Canal, alcalde de Ribadesella, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por la iniciativa, que sé que además está teniendo éxito internacional, alcalde. Sí, la verdad es que, sobrepasa con creces el objetivo que nos habíamos fijado inicialmente, ¿no? Que era simplemente, decirle a las personas que visitan nuestra zona rural de nuestro concejo
que no se amarguen la vida con los ruidos, sino al contrario, que disfruten de la naturaleza, que lejos de ser un martirio escuchar un gallo a las 5 de la mañana, pues es todo un privilegio porque estás en la naturaleza. Ese era nuestro objetivo y resulta que de ahí pues saltamos a la fama mundial, ¿no? Así entre comillas y con ironía también. Bueno. Pero bueno, me estaban diciendo que ahora mismo pues estamos recibiendo retweets y nos está comentando gente en Eslovenia, en Kenia, imagínate, me estaban diciendo ahí por la mañana. Alcalde, hasta en la ventana de la SER están hablando ahora mismo de esto. O sea, hombre, hasta en la ventana de la SER, imagínate. Esto ya está. Como muy bien decir, ¿no? Está tomando una repercusión, una dimensión, porque esto, ¿qué parte? ¿Algún turista había llamado para quejarse de un gallo o de que olía un poquito a excremento? Sí, ¿Eso es verdad? ¿Es así? Sí, claro, ahora ya fuera de bromas. Mira, estábamos un poco cansados de que ciertos turistas nos llamasen al ayuntamiento, al departamento de recepción del ayuntamiento, quejándose que si había un vecino con un gallo, que si había unas vacas que habían depositado sus cagadas, con perdón, en el camino delante de la vivienda rural que si hay que utilizar términos técnicos los utilizamos, alcalde, claro, para que lo entendamos. Claro. Sí, es así. Lógicamente los rebaños del tipo de animales de cuando cruzan las cañadas o cruzan las calles, pues sí, dejan sus deposiciones. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos llaman que ¿cuándo vamos a limpiarlo? Vamos a ver. Entonces decidimos decir, aquí hay algo que no funciona. O sea, hay gente que viene de capital o vienen de sitios que no saben lo que es la zona rural y vienen equivocados. No deberían de ir a una casa rural, deberían de ir a uno de los hoteles que tenemos en la playa, que es zona urbana, y lógicamente pues a lo mejor lo que hay que hacer es decirles, mira, en Ribadesella tenemos 2 zonas magníficas, uno que es la zona rural, en la que tienes hoteles rurales, tienes viviendas vacacionales, tienes casitas de campo preciosas, y después también tienes lo que es la parte urbana en la propia playa o en el núcleo urbano de Ribadesella, en el que tienes otro tipo de hoteles. Disfruta de lo que quieras, pero en fin, no te vayas donde no te conviene, ¿no? Porque si tú vas a sufrir porque hay hormigas en el jardín, no vayas a una casa rural, porque eso no te lo vamos a poder arreglar desde el ayuntamiento. Y bueno, pues algo tan sencillo como esto, ¿no? Que creo que todo el mundo lo entiende, pues lo quisimos poner en clave de humor en unos letreros y bueno, pues nos salió una campaña publicitaria magnífica. ¿Qué quieres que te diga? Pues enhorabuena, alcalde, porque es la mejor campaña promocional que yo al menos he visto y he escuchado en muchísimo tiempo. Aparte, pues eso lo decís en la SER, que es la mejor campaña publicitaria que habéis visto y escuchado nunca. Sí. Y sobre todo porque relación precio-calidad nos ha salido de maravilla, alcalde, ¿eh? Claro, imagínate. Cuando le oí hablar usted del mundo rural y de los hoteles rurales, ¿no le parece, alcalde, que a veces hemos idealizado demasiado la vida bucólica, ¿no? Yo estaba pensando en esa gente, que son mayoría, que van a un hotel rural, se vuelven locos por tener una habitación en un hotel rural y cuando llegan lo primero que hacen es preguntar si hay wifi. Y carta de almohadas. Y entonces ya claro, ahí dices tú, vamos a ver, señores, por favor, asesórense. A ver, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿quieren un hotel de 5 estrellas con carta de almohadas y servicio? Y lo tenemos. Lo tenemos, no hay ningún problema. Llamen ustedes y vayan a ese. O sea, que lo que quieren es vida rural, campo, naturaleza. Vale, pues entonces no me jorobéis, no me llaméis diciendo que hay hormigas en el prado. ¿Vale? Ni gallos ni campanarios, ¿no? Claro. Alcalde, ¿por qué cree que Asturias está viviendo una época dorada en cuanto a recepción de turistas? Bueno, yo escuchándole a usted y viendo la campaña, esta pregunta es capciosa, porque yo ya me lo respondo. Pero bueno, apelo a que usted lo argumente. Vamos a ver, lo primero es que en Asturias somos gente acogedora y que nadie interprete que este cartel que Podemos es en contra de... No. Todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que queremos es orientar al turista para que esté a gusto allí en lo que escoja y que no escoja mal, es un cartel orientativo. A partir de ahí, ¿por qué tenemos éxito en Asturias? Hombre, obviamente hay muchísimos factores. El de la gastronomía, yo creo que eso nadie lo discute, ¿no? O sea, venir a Asturias y pasar hambre, pues es imposible. Comer mal, pues es difícil. Y bueno, pues
eso es una de las razones. El tema de lo que es el paisaje, la naturaleza. El sitio desde el que te estoy hablando, Ribadesella, pues bueno, yo creo que la naturaleza fue muy generosa con nosotros. Es así, porque tú imagínate que estás en los picos de Europa y a 15 minutos estás bañándote en la playa en el Cantábrico. Eso es una cosa que en muy pocos sitios puedes tener, ¿no? Y por otro lado tenemos algo que es yo creo que maravilloso y nuestro gran atractivo. Tenemos la rueda de la temperatura. O sea, ponemos ahora en verano, cuando os estéis asando en Madrid o en el sur a 40 y tantos grados, nosotros la ponemos a 18 grados y dormimos la mar de a gusto. Ah, que tienen el termostato, lo tienen ahí, ¿no? Entre Cantabria y ustedes manejan el termostato, claro. Ese es nuestro secreto. Claro. Porque la población de Ribadesella, de ese concello, son unos, habitualmente en temporada, 6.000 habitantes, ¿no? El resto del año. Sí, claro. Mira, así a grandes rasgos, entre lo que es la zona urbana y la zona rural, somos 6.000 habitantes. 6.000 habitantes que se transforman en julio y agosto en 60.000. ¿En 60.000? Claro, y ahí es nuestro gran milagro. Con los impuestos de 6.000 habitantes tenemos que dar servicios a 60.000. Es decir, que tenemos que meter vigilancia de playa, tenemos que meter aumento de policía, como para 60.000, tenemos que meter mayor limpieza, tenemos que meter mayor recogida de basura. Lógicamente, eso es un hecho diferencial que habría que considerar, sobre todo por las administraciones centrales a la hora de hacer las transferencias, porque lógicamente tú date cuenta que nos ocurre lo contrario que puede ocurrir en un pueblo de interior, que en un pueblo de interior con los impuestos de sus habitantes están 10 meses y después tienen 2 de descanso, en el que prácticamente pueden mandar a sus funcionarios de vacaciones porque no queda nadie, ¿no? A nosotros nos ocurre exactamente lo contrario. Durante 10 meses tenemos que vivir con los impuestos de nuestros ciudadanos y los 2 meses siguientes de milagro. Porque, claro, dar servicio a toda la gente que nos viene, vigilancia de playas, uno lo otro, como yo te estaba diciendo, con los impuestos de 6.000, pues la verdad que a veces tenemos que hacer pues un poco de milagros como si fuésemos un ama de casas de esas muy ahorrativas. El esfuerzo merece la pena, desde luego. Usted, por cierto, alcalde, no desaprovecha una para meter cuñita de su... Que hace muy bien, claro, está muy bien. Por eso soy alcalde. Ahí está. Allí donde puedo pedir pido y allí donde puedo promocionar mi pueblo lo promociono. Bueno, claro, pues lo ha promocionado a nivel mundial, lo hemos promocionado ahora. ¿Y de qué manera? El pueblo a nivel mundial lo estamos publicitando, exactamente. El pueblo que se conocía por el descenso del Sella, entre otras cosas. Yo me acuerdo que es la primera vez que... Es otro de las repercusiones mediáticas que nos dieron pues muchísima publicidad también, el descenso del Sella. Pues yo ahora, creo que es una de las cosas. Pues ahora también nos conocen por el cartel, ¿verdad? Eso es. Ahora exactamente. Ahora también por el cartel. Alcalde de Ribadesella, Ramón Canal, feliz temporada, lo que queda, feliz verano. Enhorabuena por la iniciativa, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros y venga, vamos a ver si terminamos todos bien el verano. Seguro que sí. Venga, un abrazo, alcalde, hasta ahora. Legarza, de momento, el martes seguimos hablando de series y de televisión, aquí en La Ventana, después de esta última entrevista, igual hasta desde Ribadesella. Es posible, muy probablemente. Miquel Legarza, un abrazo, amigo. Nos vemos el martes, un abrazo. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moon. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.